La historia se desarrolla en Brasil, el país más grande de América del Sur, con una población que supera los 200 millones. En el estado del centro-oeste de Goiás, donde la urbanización alcanza el 89%, la capital y ciudad más grande es Goiânia, con alrededor de 1 millón de habitantes, situada a 200 kilómetros de distancia. En esta región, una planta monocotiledónea específica de la familia Liliaceae puede crecer hasta 15 metros de altura. Reconociendo el valor del equipo, Wagner y Roberto decidieron llevárselo a casa, sin importar su contenido. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que no podían transportar todo el aparato por sí solos. Además, llamar la atención durante el proceso lo arruinaría todo. Después de discutirlo, decidieron desarmar el dispositivo lo más posible y llevarse solo las partes más valiosas. Mientras estaban ocupados, Bill había prometido llamar a las 5 de la tarde, y se tranquilizaba pensando que la mala señal del teléfono podría ser la razón del retraso. En el vasto y poco poblado Parque Nacional Guin, muchas áreas no tenían señal. A medida que pasaba el tiempo, la noche caía gradualmente. El cesio-137, un isótopo radiactivo, emitía energía desde la abertura que Roberto había manipulado. Sin darse cuenta de esto, Roberto insertó una herramienta en la abertura, la movió y extrajo algunas partículas plateadas. Las frotó con la mano, convirtiéndolas en polvo. Inicialmente, Roberto pensó que las partículas podrían ser materiales útiles para fabricar pólvora. Intentó encender el polvo, pero no funcionó. Finalmente, sin comprender bien lo que tenía entre manos, Roberto se dio por vencido. Mirando el montón de objetos en los que había invertido tanto tiempo, sintió que todo había sido en vano. Sin embargo, logró desarmar el aparato y vender las piezas a un depósito de chatarra a 400 metros al noroeste de su casa. Esa noche, el dueño del depósito, Debair Ferreira, instruyó a sus empleados, Santos, de 22 años, y Sousa, de 18 años, para que desmontaran el cilindro de metal recuperado. Al completar la tarea, descubrieron unas partículas peculiares que emitían un brillo azul en su interior. Debair pensó que las partículas se parecían a la sal de mesa, pero tenían un aspecto más mágico. Llevó algunas a casa para mostrárselas a su esposa e incluso intentó hacer un anillo brillante para ella, sin éxito. En los días siguientes, Debair llevó a su familia y amigos al depósito de chatarra para observar estas misteriosas partículas de brillo azul. Para compartir estos objetos rápidamente, Debair instruyó a sus trabajadores, Santos y Sousa, que desmontaran el equipo y extrajeran más partículas. Utilizando sus herramientas, Santos y Sousa lograron extraer 19,26 gramos de partículas del objeto metálico cilíndrico. Debair luego distribuyó estas partículas entre sus amigos y familiares, incluyendo a un amigo que tenía una granja. Este amigo, con la esperanza de aumentar sus ganancias, disolvió las partículas en agua y aplicó la mezcla a su ganado. En ese momento, la esposa de Debair comenzó a experimentar varios síntomas, que inicialmente se descartaron como problemas de salud menores. 4 días después, Santos y Sousa habían extraído todas las partículas del objeto cilíndrico. Debair vendió el metal restante a un depósito de chatarra ubicado a 1.4 kilómetros al oeste del suyo. 2 días antes, su hermano Ivo había visitado el depósito de chatarra y se había llevado algunas partículas a casa. Ivo molió estas partículas hasta convertirlas en polvo y las esparció uniformemente en el suelo de concreto de su casa. Por la noche, el suelo emitía un tenue resplandor azul, creando una apariencia mágica. La hija de 6 años de Ivo, fascinada por las partículas brillantes, comenzó a jugar con ellas. Encontró el polvo brillante muy interesante y se lo untó en el cuerpo, mostrándoselo orgullosamente a su familia. Sin saberlo, ya había sido contaminada con cesio-137. El 28 de septiembre, la esposa de Debair se dio cuenta de que los artículos médicos que su esposo había recolectado podrían estar causando los síntomas que ella y otros estaban experimentando. Para evitar una mayor propagación, decidió deshacerse de todas las partes. Recuperó las partes médicas que su esposo había vendido a otro depósito de chatarra, las empacó en una bolsa de tela y se preparó para llevarlas al Hospital Estatal Alberto Rossi para su examen.
La esposa de Debair abordó un autobús lleno de pasajeros y se dirigió al hospital. Después de un trayecto de 15 minutos, ella llegó al hospital, donde el doctor Paulo la atendió. El doctor sospechó de inmediato que las piezas eran extremadamente peligrosas. Al comprender la gravedad de la situación, las guardó en un almacén, manteniéndolas lo más alejadas posible de las personas. El doctor Paulo informó urgentemente del incidente, esperando que el hospital enviara rápidamente a alguien para manejarlo y evitar que la situación empeorara. Al día siguiente, un físico detectó una alarma que indicaba la presencia de material radiactivo en un radio de 80 metros del almacén, contaminando efectivamente todo el hospital. Reconociendo la gravedad de la situación, el físico evacuó rápidamente a todos los pacientes y al personal médico. Luego se acercó al doctor Paulo para obtener más información sobre el origen de estos componentes médicos. El doctor Paulo explicó que una mujer los había traído de un depósito de chatarra. Preocupado por una posible contaminación nuclear adicional, el físico evaluó la extensión y la fuente de la radiación y reportó el asunto al gobierno brasileño. Alertó a la Comisión Nacional de Energía Nuclear de Brasil para prevenir una mayor contaminación y el pánico público. Esa noche, tanto los gobiernos locales como el central se enfocaron en el incidente nuclear. A medida que se difundía la noticia, el miedo a una fuga nuclear se apoderó rápidamente del público. Al día siguiente, los residentes cercanos al Hospital Estatal Alberto Rossi y al depósito de chatarra se apresuraron a ir al hospital para hacerse chequeos, saturando su capacidad. Para prevenir la contaminación cruzada, el gobierno estableció un puesto de control en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico, con carpas que funcionaban como puntos de aislamiento temporales. Se llevó a cabo una operación médica masiva. Además, se examinaron a otras 112.000 personas, encontrándose materiales radiactivos en el interior de 244 de ellas, de las cuales 129 fueron tratadas por contaminación por radiación. Aquellos con síntomas más leves, que solo tenían material radiactivo en la piel, pudieron aislarse en casa. Necesitaban cambiarse de ropa frecuentemente, bañarse con vinagre o jabón de coco y tomar medicamentos para ayudar. 49 personas fueron hospitalizadas debido a condiciones graves, con 21 en cuidados intensivos. Poco después del incidente, un joven de 18 años que trabajaba en la planta de reciclaje de Santos también resultó afectado. Se siguieron procedimientos especiales para organizar los funerales con el apoyo de las autoridades, ya que la situación estaba controlada y las áreas contaminadas fueron limpiadas de residuos radiactivos. Las investigaciones revelaron una extensa contaminación en varias áreas, incluyendo viviendas y lugares públicos. Para evitar más problemas, el gobierno implementó amplios procedimientos de descontaminación en las zonas afectadas, adaptados a las circunstancias y niveles de radiactividad. Las áreas más gravemente impactadas fueron completamente despejadas y varios edificios fueron demolidos, obligando a los residentes a reubicarse temporalmente. Posteriormente, se desinfectaron toda la calle y sus instalaciones, incluyendo la remoción de toneladas de suelo contaminado. El incidente generó una gran cantidad de desechos, que fueron recolectados y gestionados en un sitio designado, enterrándolos en un centro especialmente preparado a 20 kilómetros de la ciudad. Tras el suceso, el gobierno estableció un parque en la zona, equipado con instalaciones de almacenamiento seguras para garantizar la seguridad a largo plazo y prevenir cualquier impacto ambiental duradero. Esta investigación exhaustiva tuvo un impacto notable en la sociedad, convirtiendo el incidente de Goiânia en uno de los eventos históricos más importantes. Basado en su gravedad, solo 2 incidentes han sido calificados en el nivel más alto de peligrosidad radiológica. Aunque el impacto inmediato no fue generalizado, los efectos a largo plazo justificaron una calificación significativa. A raíz del incidente, la demanda global de productos locales se desplomó, afectando gravemente las exportaciones. La economía local sufrió enormemente, y los esfuerzos de limpieza fueron muy costosos. Se llevó a cabo una investigación sobre las causas, y los expertos lograron identificar la fuente del problema. Los médicos pudieron identificar la naturaleza radiactiva de la sustancia y se inició una operación de cribado a gran escala de la población local.
Construida en 1970, la instalación comenzó a operar poco después. En 1985, una disputa legal sobre la propiedad se resolvió otorgando derechos de uso bajo condiciones específicas. Los pacientes fueron transferidos desde un hospital general local. Más tarde, se descubrió que la instalación había violado el acuerdo, lo que condujo a una demanda. La propiedad del terreno fue transferida a otro instituto de investigación. 2 años antes del accidente nuclear, el Instituto Goyano perdió la demanda y se vio obligado a reubicarse. La mayor parte de los edificios pertenecientes a la clínica fue demolida, pero algunas salas, incluida aquella donde se encontraba el aparato, quedaron en ruinas. Carlos Becerra, uno de los propietarios del Instituto Goyano, informó a la Comisión Nacional de Energía Nuclear que se habían mudado, dejando atrás un dispositivo de radioterapia que contenía cesio-137. La comisión, encargada de supervisar las instalaciones nucleares en Brasil, debía asegurarse de que la situación se manejara adecuadamente para prevenir cualquier fuga. El Instituto Goyano solo tenía permiso para retirar el dispositivo bajo instrucciones explícitas de la comisión. Desafortunadamente, se avecinaba una tragedia. Durante el proceso judicial entre el Instituto Goyano y la Asociación de San Vicente de Paúl, se descubrió el dispositivo de radioterapia que contenía cesio-137. Sin embargo, como la propiedad de la tierra ya había sido transferida a otro instituto, el problema quedó sin resolver. Durante el año siguiente, Carlos intentó varias veces ingresar al edificio original para recuperar el dispositivo, pero los nuevos propietarios, el Instituto de Seguridad Social y Asistencia, lo detuvieron. Carlos advirtió a Alicio Teixeira Borges, presidente de IPASGO, sobre la necesidad de asumir la responsabilidad del dispositivo, pero los nuevos dueños ignoraron su advertencia. El tribunal de Goiás colocó un guardia de seguridad para proteger el sitio. Deville y Oderson, consumidos por la culpa al creer que sus acciones habían causado indirectamente la muerte de sus seres queridos, cayeron en una profunda depresión y posteriormente fallecieron. 10 años después del incidente de contaminación nuclear, varios propietarios del Instituto Goyano, Carlos Becerra, Criseide Dorado y Orlando Teixeira, junto con el médico del instituto, Stein, enfrentaron procesos legales. En el momento del incidente, el Instituto Goyano ya se había trasladado, transfiriendo la responsabilidad de los materiales radiactivos a la Comisión Nacional de Energía Nuclear. La negligencia de esta comisión condujo indirectamente al accidente, resultando en una orden de pagar 1,3 millones de reales en compensación a las víctimas y sus familias. Además, los propietarios y el médico fueron condenados a pagar 100.000 reales cada uno en compensación. Hoy en día, toneladas de materiales radiactivos permanecen enterrados en un área designada en Goiânia, Brasil. Estos materiales se almacenan en contenedores seguros durante al menos 180 años, el tiempo necesario para que el cesio-137 pase por 6 periodos de semidesintegración. El accidente nuclear de Goiânia es un recordatorio contundente del grave impacto de la contaminación radiactiva en entornos urbanos, subrayando la necesidad crítica de aprender de tales desastres. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal.